Bueno, continuando con el viernes de información científica, con la tercera parte de inmunología, ¿no? De la infección del SARS-CoV-2. Yo soy la doctora Silvana Pertus Belloso, doctora en Ciencias Biomédicas por la UNAM y directora de la Fundación Bici Chimucay Molecular and Therapy, y en nombre de este espacio, de este programa que se llama Viernes de Información Científica y del grupo de investigación científica de inmunología en cáncer y metástasis, vamos a dar continuidad a este seminario, a este Viernes de Información Científica, en su tercera parte en la edición 2020. Bueno, en el capítulo anterior estábamos hablando de la inmunología, o sea, de la inmunidad innata de las células epiteliales, que es a donde interacciona la partícula viral del SARS-CoV-2 y los protagonistas celulares principales que están relacionados con la respuesta inflamatoria aguda. Vimos, por ejemplo, que mientras que la carga viral aumenta, empieza a decrecer los linfocitos TSD4, así como TSD8 y NK, que son las células. Ya estamos hablando de una respuesta inflamatoria inmunológica adaptativa, en la cual hablábamos de que las NK son las que directamente destruyen a las células epiteliales que están contaminadas o infectadas con el virus. En este caso es SARS-CoV-2. Y vimos también que los TCD8 son las células que también de forma directa van a destruir células infectadas. TCD4 es yo diría que es un espadachín, o sea, está entre innata y adaptativa, pero pertenece a la adaptativa. Tenemos las TH1 y las TH2, y la respuesta inmunológica contra la infección del SARS-CoV-2 contra el SARS-CoV-2 es aparentemente mediada por macrófagos y aparentemente mediada por un cóctel de citocinas y de quimiosinas que podría considerarse TH1. Estuvimos viendo cuáles son o sea, que el core de esta respuesta inflamatoria aguda es TNF-alfa e interleucina 1 beta y interleucina 6. Bueno, en esta segunda parte de este viernes de información sobre inmunología de la infección contra el SARS-CoV-2, vamos a hablar entonces de la inmunidad a nivel de mucosa. En aquel apartado estábamos hablando de la inmunidad innata. Esto es lo mismo, solamente que aquí vamos a ver molecularmente qué es lo que está pasando. Allá lo vimos celularmente y los datos que teníamos eran de pacientes, es decir, se le tomaba la muestra de sangre en la emergencia al paciente y de ahí se tomaba el suero, y a partir del suero se hacía una ELISA. Una ELISA es una técnica especializada que detecta a través de anticuerpos ciertas proteínas. En este caso fueron las proteínas de las interleucinas, ¿no? Un anticuerpo. Esta vez tenemos a Yang Bingjing, et al. 2021, y habla de que el SARS-CoV-2 dirige la respuesta hacia JAK1, JAK2, y esto parece estar asociado o está correlacionado positivamente
con la hiperactivación del complemento, que el complemento podría considerarse un mecanismo de defensa innato, que tiene que ver con la formación de pequeños poros como especies de coronas de subunidades de CB para instalarse en las células. Es muy bacteriano, es un mecanismo contra las infecciones bacterianas. En este caso sería contra las propias células, ¿no?, que están dañadas. Aquí esto puede estar correlacionado posteriormente con la autoinmunidad, ¿no? El artículo entonces Yang Bingjin et al. 2021 y SARS-CoV-2 Dry JAK1 and JAK2 Depend Local Complement Hyperaction Science Immunology, 7 de abril del 2021. Bueno, esto es el viernes de información científica, difusión de la ciencia, para la difusión de la ciencia. En este artículo estos autores encontraron que la vía de señalización, aquí estamos hablando a nivel molecular, que se activa durante los primeros días de la infección por SARS-CoV-2 es JAK1 STAC1, es decir, se va hacia la respuesta TH1 que había mencionado en la introducción, en la cual la corrección o la eliminación de la partícula viral se da a través de los macrófagos principalmente. Los mediadores proinflamatorios que se activan son interferón, alfa y beta, que lo vimos en el apartado anterior, interleucina 10, que es un inhibidor, y los receptores de quimiosinas, sobre todo los CCR1 y CCR2, así como CXCR1. Interleucina 23 y los receptores de interleucina 1, receptores de complemento de CB, cascadas de complemento y cascadas de coagulación. Todo esto se activa en los mismos segundos. Y hay una regulación endógena de los receptores, todo el receptor, que ya vimos que son como las antenas que van a detectar el material genético de los virus, en este caso RNA. Yang Bingjin hacen una expresión en tiempo real de los genes asociadas a la respuesta inmunitaria inflamatoria. Y lo que vemos en este apartado, que parece que no me está grabando el... lo que vemos en este apartado es una placa de que es como la expresión, ¿no?, en membrana. Y vemos interferón alfa y beta, que está en la parte de arriba, en pacientes, esto todo es pacientes, y lo demás son células. Vamos a observar nada más esta columna que son los pacientes. Estos pacientes tienen interleucina 10, que lo denominan un reactoma, receptores de quimiosinas que pertenecen a este microambiente inflamatorio agudo, y vemos la regulación o la expresión del TLR en cascadas, y nada más, y unas cascadas de coagulación y de complemento que están levemente activas. Lo que llama la atención, y es lo normal, es que se está presentando un patrón en donde se está generando interferón beta y alfa, interleucina 10, que es inhibitoria, y receptores de quimiosina, así como la upregulación de los receptores TOL. Entonces, en las biopsias de pulmón y los lavados broncoalveolar encontraron, esto es citometría de flujo,
Yang y Bingjing encontraron, bueno, estos son poblaciones, esto es en el nódulo linfático, en la médula ósea y en el tejido epitelial que está siendo atacado. Los colores podemos ver que en estos lavados se presentan células que tienen AT1 y AT2 principalmente, que es esta angiotensina ya la vemos, y pues se supone que ahí es donde interacciona el virus, aunque no necesariamente, como vimos en otros seminarios. El que esté interesado puede buscar en el canal otros, digamos, otros videos en donde se explica bien la interacción. Y vemos también hay la expresión de otras moléculas asociadas al tejido epitelial, que es el 4, y células con AT1. Este es el epitelio. Ahora, en la médula vamos a tener macrófagos o las líneas celulares que se van a generar son macrófagos y monocitos. Los monocitos activados generan líneas celulares de macrófagos que son buenos atacantes de virus, por ejemplo, ¿no? O de bacterias. Y tenemos en el órgano linfático periférico, tenemos principalmente, por supuesto, linfocitos T, TCD4 y TCD8, aunque ellos aquí nada más ponen T-cell, ¿no? Esto lo encontramos en biopsias de pulmón y lavados de bronquio alveolar, y la técnica es citometría de flujo. Ya en los histogramas en donde se ve la activación, lo único que podemos ver es que en cierto momento hay una interacción copiosa de las partículas virales, lo vemos aquí con, bueno, no la interacción, perdón. Bueno, esto es la producción de los linajes de monocitos y es lo que más se activa. En los ganglios linfáticos periféricos vemos la producción de TC, de linfocitos citotóxicos TCD8 y TCD4. Por supuesto, estos son pulmones no infectados, en los cuales vemos pues la homeostasis normal, ¿no? Donde hay linfocitos T, CD4 normales en el ganglio y los linajes, ¿no? Esto es normal. Cuando entra el virus, el SARS-CoV-2, entonces a medida que va pasando el tiempo, se van generando linajes de monocitos en el área de médula. Y la celularidad de las zonas periféricas digamos, del epitelio no disminuye y aumenta en circulación y en los ganglios linfáticos periféricos. Esto ya es un paciente con una pulmonía severa. En los tres casos estamos viendo la copiosa producción en esos lugares en donde se está generando estos linajes, en este microambiente infeccioso, de interferón en grados muy elevados. Y complementos que es C3A y CD46, que son linfocitos.
Bueno, ya aquí como es membrana, esto es dog blob o western blob, pero es dog blob. Vemos aquí las moléculas que se sobreexpresan en la superficie celular de los diferentes grupos celulares que están en estudio, que son las células epiteliales, los macrófagos, monocitos, células T, células TCD8 y un grupo que no está definido. Bueno, los tejidos sobreexpresan AT1 y AT2, y estos tejidos, aparte de expresar estas dos moléculas, están expresando ligandos que tienen que ver con integrinas. Entonces hay como una super activación de las integrinas en superficie. En tejido epitelial hay otros, la producción de otras genes, hay genes, estos son genes, y en monocito vamos a ver sobreexpresado algunos marcadores como CD1QB, APO, BCAM, ¿no? Que son moléculas todas estas de superficie, y este es más o menos el comportamiento que tienen los subtipos celulares, los marcadores que tienen en la superficie. Bueno, entonces la respuesta inmunitaria inflamatoria se localizó en los ganglios linfáticos secundarios, en poblaciones de linfocitos TCD8 y TCD4, y en el epitelio pulmonar hay una sobreexpresión de AT1 y AT2, que es esta angiotensina, ¿no? Hay otros tejidos epiteliales que también responden, y por supuesto se activan macrófagos residentes y se reclutan macrófagos al lugar de infección. La expresión de genes lo vemos aquí, y vemos que hay un complejo de NF-kappa beta y STAF1, entre otros, sobre todo STAF1 y NF-kappa beta, y esto que se ve aquí, que es IRF, son los receptores de interferón. Todos estos fundamentales en la respuesta contra el COVID, contra el SARS-CoV-2, no me gusta llamarle COVID. Esto es una expresión, ¿no? Y una expresión múltiple de genes. Y vemos aquí que ellos usaron aquí un medicamento que se llama ruxolitinib B, y tienen las células transfectadas con el AC, y lo incuban con el COVID y le ponen el medicamento, y entonces ven qué pasa. Y aquí hay una sobreexpresión, es que le doy sin querer, perdón. Hay una sobreexpresión de STAF1 y de los receptores para interferón, que esa es la respuesta adecuada. En el control vemos que lo que más se sobreexpresa son los genes o el NF-kappa beta, y otros genes que están asociados a interferón. Y tenemos que el azul es el mínimo y el rojo es el máximo. Cuando las células se incuban nada más con el SAR, entonces vemos los interferones, los receptores de interferones, STAF1 sobreexpresado, pero bajan, están en azul claro, que es la baja expresión, el gen o la traslocación del NF-kappa beta,
que eso quiere decir que se está inhibiendo una parte de la respuesta y eso puede ser una estrategia del virus, una estrategia evolutiva del SARS-CoV-2 y de los retrovirus en general. Hay también una regulación en algunos casos de estos, como ya les dije, del NF-kappa beta, ¿no? STAF2 no está expresándose. STAF1 se está expresando a lo máximo, así como los receptores de interferón. Es totalmente normal. Cuando se pone el tratamiento, se afina más la expresión y entonces sí ya tiene STAF1 y los receptores para interferón. Bueno, entonces aquí le coloco la conclusión, que es la expresión de genes asociados a los receptores de interferón están sobreexpresados y los genes traslocados son STAF1 y NF-kappa beta principalmente. Usaron un medicamento antiinflamatorio que se llama ruxolitinib B, que parece ser muy bueno. Bueno, las referencias, pues pueden buscar Immunobiology en WWNCBI en Books para ver la regulación y los efectos, digamos, las células C, B regulatorias y efectoras. Pueden consultar estos journals, lo que son los journals que hemos revisado. Más información, células B de memoria. Aquí pueden conseguir más información. Bueno, y aquí entonces terminamos esta parte de la